Buenas tardes, queridos hermanos de Tabosi. Le habla el pastor Mauricio Fer de Templo Buenas Nuevas de Tabosi. Acá estamos para darle la palabra, como siempre todos los sábados lo hacemos. Hoy es una palabra muy especial, así que le mando muchos saludos a los hermanos de Tabosi, de Viale, el grupo de alabanza, también los hermanos de Templo Buenas Nuevas de Paraná, que el pastor general es el pastor Carlos Kucharenko. Saludos para él, saludos para la pastora Ana María, un abrazo enorme. Los amos en Cristo Jesús a todos los hermanos también del mundo, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así que hoy le traigo una palabra muy especial, porque mañana conmemoramos el Día del Padre acá en Paraná, Argentina, Paraná Entre Ríos, Argentina. Y qué más el Padre de nosotros, que es Dios. Así que yo quiero leerle la palabra de Dios para aquellos hermanos que se han ido, que están alejados, que están están descarriados, están alejados. Esta palabra es para todos aquellos que el Señor lo esté llamando a través de esta palabra. No es que yo lo esté llamando, sino que es el Espíritu Santo que está en mí, lo está llamando para volver al camino de nuestro Señor Jesucristo, para el camino de Dios. Así que vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Vamos a leer algo tal vez que usted ya lo escuchó, pero yo quiero decirlo hoy, predicárselo. Por eso tomé esto como el Día del Padre, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Sin más preámbulo, vamos a leer el verso 11 de Lucas, capítulo 15. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ahí en signo de admiración. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno como de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestidle, y poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer
el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque y mi hijo muerto era y ya ha revivido, y se había perdido y no y ha revivido se ha perdido y se ha hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermosa palabra. Esta palabra dice que lo vamos a trasladar a esta parábola del hijo pródigo, lo vamos a trasladar al mundo, lo que estamos, al mundo actual, de ahora, porque el Señor nos repartió talentos naturales, dones espirituales. A veces el Señor nos regaló un don que significa regalo, tal vez para tocar la guitarra, para tocar la batería. También dio dones para la iglesia, para cantar, ministerios para maestros, para evangelistas, para pastores. En este tiempo que estamos hoy, en este tiempo encerrado, a veces tenemos que hacer los cultos, digamos, nuestros cultos, porque hay una ley, o sea, no es una ley, es algo que el gobierno manda, que estemos todos en nuestras casas. Y así nosotros tenemos que alimentarnos a través de la palabra de Dios. Pero tampoco lo tomemos como para hacer después que se levante todo esto. Si se levanta, Dios nos permita volver a la iglesia, porque ahí es donde nosotros tenemos que estar como un cuerpo en Cristo. Porque Dios nos dijo que a nosotros, los hijos de Dios, los pastores, para desarrollar el ministerio de los pastores, desarrollar el ministerio de evangelista, el que habla en lengua, no todos hablan en lengua, el que interpreta, no todo interpreta, lo tenemos que llevar para que crezca en la iglesia que nos dio, el lugar físico que nos dio. Y cada uno de los pastores por algo dio un ministerio. Amén. Por eso lo animo, hermano, a que no se quede después de lo que suceda. No se quede en su casa, sino arrímese con sus hermanos. Y esto es lo que está pasando ahora. Sí, tenemos que quedarnos en nuestra casa, pero después tenemos que ir al lugar físico para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos. Acá pasa algo muy importante acá en esto, lo que es el hijo pródigo. Vemos que dos hijos, uno que era el menor y el otro que era el mayor. Acá lo vamos a trasladar, como le decía hoy, lo vamos a trasladar a lo que es ahora, el tiempo de ahora. Por ejemplo, Dios nos dio, como le decía hoy en lo primero, nos dio unos talentos, unos ministerios que es para desarrollar y emplearlo en lo que es la iglesia. Entonces dice acá que tenía dos hijos y uno quería todos los bienes que le correspondían a él. Entonces le corresponde todo al otro también, porque él pidió. Si en este caso tú estás alejado, no sabemos qué hay entre vos, el que estás alejado, el que estás extraviado, el que te enfriás en este asunto que hay, esto que no podemos salir, te estás enfriando. El Señor te está hablando a través de mí, a través del Espíritu Santo que mora en mí. Y te está hablando. El Señor sí o sí te tuvo que haber dado un talento natural o un don espiritual para la iglesia, para que crezca la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que ser así como el cuerpo de Cristo. Las manos son los dedos, el otro es... Tenemos que estar en la iglesia para nosotros poder formar parte de la iglesia y así hacer una función como que Dios repartió como Él quiso. Así que, por ejemplo, acá habla de dos hermanos, dos cristianos que uno se apartó, pero Dios está en el asunto. Vamos a decir que el Padre es Dios
y los otros hermanos son uno que está en la iglesia y el otro que se fue de la iglesia, que se extravió de la iglesia. Hay talentos naturales, por ejemplo, tocar la guitarra, tocar la batería, cantar, tantas cosas, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que él tocaba la batería muy bien, muy bien. Él estaba en la iglesia, después se fue al mundo, tocó con unos, toca pero muy bien la batería y se fue al mundo, conoció del mundo y estuvo en muchas cosas. Y yo sé que él, si ve este video, va a saber quién es. Es una persona muy querida por mí porque realmente lo conocí su vida y es un hermano en Cristo. Ahora tiene una hermosa familia, el Señor le restauró su familia, le dio una mujer llena del Señor. Es una familia de Cristo, es una familia consagrada. Y él volvió a tocar lo que le había dado el Señor, ese talento de tocar la batería. Él llegó a tocar conjuntos muy grandes, con los Pericos, después otro acá en Paraná, que no sé con quién, creo que sí sé, pero no quiero nombrarlo. Pero él decidió, como esta persona que dice un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y lo repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. ¿Qué quiere decir se fue? Se fue al mundo, se fue al mundo a hacer lo que él quiera con el talento que Dios le regaló. Vamos a llamar la guitarra o a cantar, y le cantás al mundo y haces cosas del mundo y le das ese talento que Dios te dio, ese talento, ese don, ese regalo que Dios te dio, se lo das al mundo y no se lo das a Dios. Y dice, se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Acá dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él estaba perdido en el mundo, estaba perdido, llámese la persona que estamos hablando de acá, de la Biblia, que vamos a decir que es uno que, por ejemplo, que toca la guitarra, se fue, se apartó del Señor porque le dio un talento natural. Vamos a dar un ejemplo, nada más. Se fue lejos, tocó en otros lados, estuvo haciendo de las suyas, estuvo en el alcohol. Después acá más adelante dice que el hermano mayor le dice al padre, derrochó los bienes con las prostitutas, derrochó los bienes con cosas de este mundo, tal vez en la droga, tal vez llámele todo lo que es el mundo. Cuando vos estás frío, el enemigo viene para destruir, viene para separar, para dividir, viene para destruir tu vida. Él quiere destruirte porque sos hijo de Dios. Este chico tenía un talento, este hombre, este hijo menor tenía un talento y lo malgastó haciendo las cosas que no le correspondían. Amén. Y después dice el 14, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. ¿Sabe lo que es apacentar cerdo para un judío? Es algo muy espantoso porque la ley prohibía hasta comer cerdo. Y dice, deseaba llenar su vientre, tenía tanta hambre, porque cuando está todo bien, está lleno de amigos, pero después se te termina el dinero, porque él tenía dinero, porque él era un hombre muy
digamos, muy lleno de dinero. Y dice, cuando se le hubo gastado todo, no le quedó nadie. Entonces dice, y él deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, aunque sea la comida. Imagínense a este hombre en ese suplicio, en esa... entre los cerdos, sucio, con olor a bosta de cerdo. Quería comer algo y no le daban. Todo melenudo, barbudo, pero no le daban. A veces nosotros tenemos que llegar a un punto hasta que decir no doy más. ¿Para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a ese punto? A vos te hablo que estás frío, fuiste al mundo, decís, ay, el mundo es mejor. El mundo sin Cristo no es nada. Aunque la gente que vos veas que se ríe, pero dice que le falta algo siempre en el interior. La gente con más dinero se compra muchas más cosas para satisfacerse las cosas naturales de este mundo, pero no te llena, porque Cristo es el que va a llenar ese vacío que hay en la persona. Aunque vos veas que hay mucha gente que esté riéndose, que esté tomando, que esté haciendo cosas que no debe hacer, no creas que está bien. Le falta algo. Se llama Jesucristo. Y a vos te pasa lo mismo. Tal vez que te estás pasando por un tiempo y hoy te está hablando el Señor y dice la palabra de Dios, que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Esta palabra es para vos. Allá en Tabosi, la iglesia que yo estoy apacentando, tengo muchas personas que se han ido al mundo, conocieron de Dios. Es el momento de empezar a reflexionar, como dice acá, dice el 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo aquí perezco de hambre. Él quería comer. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Acá hubo un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento realmente genuino, donde él dijo, y volviendo en sí, levantándose, dijo, eso se llama convicción, levantándose dijo, Señor, perdóname. Y dice el Señor, el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, hermano. Si tú te fuiste de la iglesia, si tú estás frío, dice, no, si total soy hijo de Dios, pero el Señor quiere algo hacer en tu vida que está haciendo con los otros y con vos. Hermano, esta palabra es para que tú vuelvas al redil, para que tú vuelvas al camino. Pero tenés que tomar una decisión muy importante de decir, Señor, he pecado, decile. Vos sabés que estás mal, Déjame decirte una cosa, estás mal. Y si seguís, porque Él dice hay un camino, dos caminos, que uno es ancho y espacioso. Y ese lleva a la perdición, y hay otro angosto, que es Jesucristo. Seguilo a Jesucristo. Yo pienso, como padre, yo veo a un hijo que se ha extraviado, que se ha ido. Y si viene, como dice acá, dice, yo lo abrazaría porque sigue siendo mi hijo. Pero si tengo el otro hijo, yo ya repartí mis bienes. Si tendría dos hijos, uno chico y uno grande, como dice acá la palabra de Dios, a uno ya le di, pero no significa que no siga siendo mi hijo. Entonces dice, me levantaré, dice el 18, e iré a mi padre y le diré,
Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión. Si Dios quiere hacer algo grande en tu vida, sigue a pesar de las cosas en la iglesia. Sigue. Si hoy estamos encerrados, orá, clamá, suplicá para cuando se levante todo esto. Vas a la iglesia, anda al templo. El Señor te va a usar de una manera tan especial. Es algo que tú y el Señor saben. El 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Ahí tomó la decisión, voy a ir a la iglesia, ahora me confieso delante de Dios y vuelvo y soy una persona nueva. Y sigo a Cristo. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si vos decís, yo soy demasiado pecador, demasiado sucio para el Señor, a este padre, como dijo Jesús, no le importó abrazarlo, no le importó besarlo, aunque tenía olor a cerdo, aunque tenía su pelo largo, su barba larga llena de piojos, llena de usamenta, su ropa destruida, parpajo, estaba destruido, pero lo abrazó y lo besó. Así te quiere hacer el Señor Jesús en este día. No dejes pasar el tiempo, porque mañana puede ser tarde. Volvé a Cristo. Volvé como esta persona que realmente se arrepintió. Y le dijo, después dice el 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira al arrepentimiento que yo decía, Señor, ya no soy hijo tuyo. Eso se llama arrepentimiento. Reconocer que Dios es todo soberano, Dios, y nosotros somos chiquitos delante de Él. Chiquitos delante de Él. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle el anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor, si vos te arrepentís, volvés al Señor, el Señor te va a amar, te va a perdonar y te va a restituir y te va a poner el mejor calzado, el mejor anillo, porque seguís siendo el Hijo de Dios. Qué mejor regalo para el Día del Padre, para vos. Y dice el 23, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. O sea, si lo aceptás de nuevo, volvés con él, estabas muerto, pero ahora tenés vida, pero vida eterna. Y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso esta palabra para una persona que realmente quiere volver a los pies de Cristo. Te animo que tomes esa decisión. Yo no puedo tomar esa decisión, yo ya la he tomado. He pasado por también me he ido, pero el Señor ha tratado en mi vida y he vuelto. Pero permanezco en la vida, El que permanece en la vida. Por eso tenés que permanecer. Esta palabra es para vos. Estás triste, estás angustiado, estás desesperado. Pero déjame decirte que el Señor te ama. El Señor te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Por eso, querido hermano extraviado, querido hermano que te has ido, esta palabra es para vos. Hermanos de Tabose que se han ido, que lo están tomando, no sabemos la hora que el Señor vendrá por sus hijos de Dios. Por eso te animo a que vuelvas al camino del Señor. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga. En el nombre poderoso de Jesús, los amo en Cristo, porque realmente quisiera que vuelvan todos a la iglesia de Jesucristo. El Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que la pasen lindo. Nos vemos en otro video.